Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Oiga, que estamos de enhorabuena en la tarde, que los libros de nuestros colaboradores se están vendiendo como churros. Concretamente, el de La gesta de la historia de España, de José Javier Esparza, ha tenido un éxito bárbaro, entre otras cosas en la Feria del Libro, ¿verdad, José Javier? No como churros, como porras. Fantástico, ¿no? Muy bien. No, genial. Y además, toda la gente que pasa y pregunta ha oído la COPE, ha oído el programa. Un beso para Cristina, me dice todo el mundo también. Genial. Qué ricos. Pues desde aquí nuestros abrazos y nuestro deseo de que disfruten con este libro en el que José Javier ha recogido estos capítulos de la historia de España que constituyen nuestra crónica histórica. Y hoy vamos con un capítulo que sin duda les va a sorprender. Efectivamente, sí. La primera guerra civil entre vascos, la primera que conste, que fue la guerra entre oñacinos y gamboínos. La gracia, en fin, mala gracia de la historia es que duró casi 3 siglos esa guerra. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta José Javier sobre esta antiquísima guerra civil. La cuestión es la siguiente. Construir una nación nunca ha sido fácil en ningún caso. A España le costó mucho construirla. Hubo que vencer, por ejemplo, la presión de los señores feudales, de los nobles que querían imponer su ley. Los reyes católicos los descabezaron, y además literalmente a muchos de ellos, y además hubo que vencer odios feroces entre clanes y tribus que literalmente arrasaban cualquier posibilidad de convivencia. Uno de esos fenómenos de odios tribales fue el que opuso a 2 linajes, 2 partidos, 2 banderías vascas, oñacinos y gamboínos, nada menos que 300 años, desde el siglo XII hasta el siglo XV, hasta el punto de que las reyertas completamente bárbaras entre estos linajes de señores rurales cubrieron de muerte las vascongadas. Y solo cuando las villas pidieron socorro, las villas vascas, a los reyes católicos, fue posible acabar con aquel baño de sangre. Recuerden los nombres: oñacinos y gamboínos. Ahora, ¿cómo empezó todo? Pues esto es lo más complicado de saber. Es decir, ¿qué llevó a los señores rurales vascos de la Edad Media a guerrear entre sí durante 3 siglos? La leyenda dice que la guerra arrancó de una discusión en la iglesia alavesa de Ulibarri. Fue la disputa sobre cómo llevar los cirios en una procesión. Unos decían que debían llevarse por encima de los hombros, en su dialecto Gamboa, y de ahí lo de gamboínos. Otros que a la altura de las manos, por lo bajo, oñaz, y de ahí lo de oñacinos. Como protagonistas de la discusión, 2 familias alavesas: los Mendoza, cabeza del partido oñacino, y los Guevara, que lideran el gamboíno. Las otras familias notables, los Salazar, Ayala, Velasco, entran también en la disputa, y la conciliación será imposible. Qué bien te sale la espatadanza, Cristina. Bueno, así entre chistos... Es que estamos aquí ejecutando los bailes estos de honor por el estudio. A ti también se te da bien, ¿eh? El aurrescu se te da muy bien. He tenido siempre una flexión de inglés extraordinaria. Así, entre chistos y chalapartas, vamos a contar la historia. Hombre, esto de la pelea por razones litúrgicas en la iglesia alavesa es una leyenda, es una versión. Ojo, es una versión que se ha dado por válida. Hay otras. Otros dicen que el conflicto empezó por enemistades entre familias vizcaínas, otros lo pasan a los valles de Guipúzcoa, unos dicen que la guerra reflejaba el arraigo de cada grupo en su señorío histórico, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, otros que era una pugna entre partidarios de Navarra y partidarios de Castilla. Bueno, cualquier cosa es posible. Otros dicen que era por la transformación de la propiedad en la Edad Media, que dio lugar a la aparición de poderosos clanes de propietarios. Seguramente todo es verdad al mismo tiempo. Hay que recordar que en otras partes de Europa, en Escocia por ejemplo, hubo feroces luchas entre clanes que se prolongaron durante siglos también. Lo único que sabemos a ciencia cierta es esto: en algún momento entre los siglos XII y XIII, los señores rurales de distintos linajes vascos comienzan a guerrear entre sí y a saquear bárbaramente el territorio del enemigo. Y pronto el conflicto se extiende por todos los valles.
Los protagonistas de esta guerra son los grandes señores, los llamados jaunchos rurales, los parientes mayores, porque eran los primogénitos y por tanto los herederos de cada linaje. Los jaunchos se hacen fuertes en sus casas torre y desde allí imponen su ley. No es una guerra caballeresca, sino una guerra bárbara de pillaje y brutalidad. Nadie queda al margen de la violencia. Claro, tomar partido por un bando significa pues gozar de su protección, entonces bueno, está bien. Pero también exige lo que se dice responder al apellido, es decir, a tu bando le tienes que dar lo que pida, soldados, municiones, casas, bueno. Cada agresión responde a un agravio previo y a su vez genera matanzas nuevas. Y así se van liando las cosas y es imposible pararlas. Uno de los últimos jaunchos, el guerrero e historiador Lope Gómez de Salazar, lo describía así de esta manera. La causa de las guerras entre los linajes fue sobre envidia y sobre quién valía más, como fue antiguamente por todo el universo mundo. En el año del Señor de 1275, hubo guerra entre Ochoa de Butrón e Íñigo Ortiz de Ibargüen, su primo, la cual se comenzaran en vida de sus padres, que eran hermanos, sobre cuál valía más en la tierra. Mataron los de Alcedo a Martín Vidal, sobrino de Martín Sánchez de Palacio, en la puente de Sopuerta. E porque Ochoa de Salazar tenía cargo de Martín Sánchez de Palacio, e non les ayudaba como quisieran, fueron a los de Velasco. Mucha gente en los pueblos de España conoce este tipo de reyertas que se van extendiendo de generación en generación, ¿no? Porque tuvo un tío abuelo, mató a no sé quién. Y así los Velasco, los Salazar, los Butrón, los Ayala, etcétera, se enzarzan en querellas sin fin. Conocemos algunos de los nombres que protagonizaron estas luchas. Berroetas, Zugastis, Leguizamones, Urquizos, Suzunagas. Cualquier cosa justificaba la guerra. Fíjate que cuando San Sebastián y Rentería disputan por el canal de pasajes, por el aprovechamiento del canal de pasajes, se lía una bronca que termina en batalla campal con 100 muertos. 100 muertos. Se guerreaba por cualquier cosa, por controlar cruces de caminos, pasos de montaña, los accesos a los valles y también, por supuesto, por cuestiones de honor. ¿Y es que acaso nadie podía imponer la ley? Pues vamos a ver, a lo largo de la Edad Media, las tierras vascongadas no constituyen una entidad única, ni poseen, frente a lo que se ha pretendido decir ahora, estructura política sólida. Guipúzcoa es un territorio de contornos difusos que tan pronto forma parte de Castilla como de Navarra. Lo mismo en Álava. Álava, cuya existencia está documentada desde el siglo VII, nace como un señorío o condado que también oscila entre Navarra y Castilla hasta el siglo XI. Quien funda Vitoria es el rey de Navarra, pero el territorio alavés termina siendo castellano. Y en Vizcaya igual, ¿sabes qué pasa? Todos preferían ser castellanos porque Castilla les garantizaba más libertad. ¿Sí? Fíjense, Vizcaya es castellana desde 1155, Guipúzcoa desde 1200, estamos hablando de los siglos XII y XIII. En todos los territorios vascos nacen señoríos que representan al poder regio, pero el poder del rey es limitado. Por un lado, las villas poseen sus fueros propios, por otro, los señores rurales son la ley en sus tierras y además influyen en las juntas de las villas. Y esta es la razón de que fuera tan difícil aplicar la ley. ¿Por qué? Pues porque los privilegios de unos y de otros, y esto quizá nos suene algo a lo que está pasando en España hoy, hacían imposible aplicar una ley exterior a los propios fueros de cada cual. Claro, además, hay que tener en cuenta una cosa, estos jaunchos que se peleaban tan bárbaramente no eran nobles rebeldes que guerrearan contra el rey de Castilla, no, al revés, muchas veces iban a prestar servicios extraordinarios a la corona en el campo militar. Estos parientes mayores, estos jaunchos, eran grandes señores cuya voluntad de poder se ceñía al territorio que ellos consideraban suyo, en el más típico estilo feudal. Y todas sus batallas se concentran en ese campo. Y claro, para la corona era un asunto muy delicado políticamente, porque si se inmiscuía podía violar su propia ley, la propia ley de la corona. Como no hay instrumentos políticos eficaces para resolver el problema, la violencia se extiende sin freno. En el siglo XIII, en Álava, los gamboínos derrotan a los oñacinos en el combate de Arrato, matando a su jefe, Lope González de Mendoza. Años después, el hijo de Lope venga a su padre y mata al jefe gamboíno Íñigo de Guevara.
Y seguimos. El señor de la Torre de Zuya, Gambuino, toma las riberas del Zaldorra, en Álava. Los soñacinos se hacen fuertes en el pueblo de Mendoza. En el clan de los Ayala, alaveses también, pues ayaleses de Respaldiz y de Quejana guerrean contra los Murga por controlar el señorío. En Vizcaya, el señor de la casa de Mújica encabeza el bando ñacino y el de la casa de Urquizu de Avendaño, el Gambuino. En fin, en 1356 en Bilbao se celebra una corrida de jabalíes. Al señor de Vizcaya, el conde Don Tello, se le asusta el caballo y queda en posición desairada. Un gaucho rival, Juan de Avendaño, domina a la cabalgadura. En venganza por el deshonor, Don Tello mata a Don Juan y así comienza otra de aquellas guerras permanentes. Lope García de Salazar lo explicó de esta manera. En el año del señor de 1356, mató el conde Don Tello, señor de Vizcaya, a este Juan de Avendaño, en la villa de Bilbao, dentro de su palacio, y echólo de las ventanas a la plaza. Y la postrimera causa de su muerte fue, porque este conde Don Tello, que era mucho montero, tenía 12 puercos monteses en Aloviña, y echólos a la plaza de Bilbao, y cabalgó en un caballo, y nunca lo pudo meter entre ellos, espantándosele, y díjole a aquel Juan de Avendaño: Señor, dejadme cabalgar en ese caballo, y yo lo haré saltar sobre ellos a pesar de sí. Y dióselo y cabalgó en él. Y como era hombre endiablado, púsole las espuelas e hízole saltar sobre aquellos puercos. Y descabalgando, y subido el conde a comer, no faltó quien le dijo que no era para el mundo si tales cosas soportaba. Y viniendo este Juan de Avendaño al palacio después de comer, fue luego muerto a porradas y echado por la ventana a la calle, como dicho es. ¿Quieres tener el ambiente? O sea, una soberbia que te puedes morir. Bueno, pues es la cuestión. Al final, detrás de las disputas de honor, con mucha frecuencia, lo que hay es eso, muchas veces, ¿no? En fin, el asunto es que a mediados del siglo XIV ya la situación es insostenible para las gentes de las villas porque viven bajo la perpetua amenaza y digámoslo claro, la chulería de las correrías de los jaunchos. En 1370, Juan López de Gamboa y los gamboinos llegan a quemar la casa de Gonzalo Ibáñez de Marquina y le matan a él y a 2 hijos que tenía. En fin, el merino mayor de San Sebastián, con 6 familias principales de todas las villas de Guipúzcoa, piden a Juan I de Castilla que tome medidas. Esas medidas iban a ser las ordenanzas de 1379 y sabemos cómo decían. Escucha. Quedó mandado que ningún vecino ni morador de las villas y lugares de Guipúzcoa tomase parte en los bandos de Oñaz y Gamboa, ni de otros cualesquiera escuderos de la tierra, y si tal hiciese, pechara en pena al merino 600 maravedises. Que si los bandos de Oñaz y Gamboa, o algunos otros escuderos de la dicha tierra de Guipúzcoa, tuviesen asonadas entre sí o con otros, ninguno de los dichos bandos que morasen en las villas y lugares fueran osados de ir a las asonadas, ni dar a los referidos escuderos favor ni ayuda, con las armas ni de ninguna otra manera. Pero pese a estas ordenanzas, las guerras continuaron. Conocemos muchos de esos incidentes. El corregidor Gonzalo Moro reúne a la Junta de Avellaneda para que se le ayude a pagar los gastos de su doctorado en Zaragoza. De repente se enciende una pelea que acaba con la vida de Íñigo Ortiz de Salcedo. En 1420, Fernando de Gamboa y los gamboínos queman de noche la casa de Lope de Unzueta, matando a este y a 12 hombres más. Fíjate, un tal Gómez González de Butrón llevó una guerra de más de 30 años, él solo, desde 1412 hasta 1443, contra una casa-torre, la Torre de Villela, en Munguía, y utilizó incluso artillería. Todo había empezado por una pelea sobre un jabalí. ¡Qué barbaridad! En Bilbao, en 1446, Martín de Basozábal pelea con Tristán de Leguizamón y lo mata de un saetazo en el pecho. Al año siguiente, en venganza, este Martín es muerto y despedazado. Bueno, estamos hablando del siglo XV. Es una auténtica catástrofe. Se mata en Mondragón, se mata en Durango, se mata en Bilbao. Cada
refriega, enciende la mecha de una nueva guerra banderiza. El propio Lope García de Salazar, del que hemos oído un par de fragmentos, soportó en su torre de Muñatones 5 años de asedio encerrado por parte de sus hijos, que le disputaban la herencia por una bronca de estas, ¿no? Bueno, Lope, que manejaba la espada con tanta soltura como la pluma, aprovechó para escribir el Códice de las Bienandanzas y Fortunas, y gracias a él, por cierto, sabemos todas estas cosas. Mira, aprovechó el tiempo. Podríamos multiplicar los ejemplos porque Lope de Salazar los puso todos por escrito, como hemos dicho. Las villas habían informado abundantemente al rey de Castilla y se habían unido para formar hermandades que impusieran el orden. Sí, pero bueno, fíjate, Enrique IV llegó al punto de meter al ejército y él mismo, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya, y todas las hermandades de las villas de Guipúzcoa y de Vizcaya que le habían pedido socorro las acompañaron. Recorrieron los valles, derribaron todas las casas torre, forzaron al destierro a los principales jaunchos. Pero ¿qué pasa? Que una vez cumplida la condena del destierro volvían a hacer de las suyas. Mújica, que era el jefe de los gamboinos, roba por tierra y por mar, decía. Avendaño saqueaba, era el jefe de los oñacinos, saqueaba desde Álava hasta el norte. Otras familias, Marroquines, Salcedo, Murga y tal, llevaban mártires a los mercaderes de Burgos. Y además, ¿qué pasa? Pues ahora pasa que encima los jaunchos intentan imponer su voluntad sobre las villas, sobre las ciudades, que hasta ese momento habían permanecido, bueno, digamos, señoras de sí mismas, ¿no? Bueno, llega a haber auténticas batallas campales entre unos y otros. Finalmente serán los reyes católicos quienes logren detener la sangría. Primero, con medidas políticas de conciliación entre las villas y los linajes de los jaunchos. Después, y cuando ni siquiera esto dé resultado, con medidas mucho más duras que excluían a los miembros de las banderías de los cargos públicos. Hay que recordar que las villas vascas habían sido las primeras en apoyar a Isabel la Católica cuando luchó por la corona de Castilla. La propia Isabel se instaló en Bilbao en 1483, juró fueros y otorgó ordenanzas, como había hecho antes en Vitoria. Y del mismo modo que Fernando e Isabel descabezaron a los señores feudales rebeldes en Castilla, así igualmente hicieron que imperara, a base de fuerza, una única ley en esa tierra que llevaba en este momento 300 años, desangrándose por las guerras entre oñacinos y gamboinos, aquella primera guerra civil entre vascos. Porque para construir una nación, en efecto, hay que ser capaz de unir lo que otros quieren separar. Y nos sirve muy bien para ahora lo que pasó antaño. Exactamente. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.